Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:40 de la tarde. ¿Sabían ustedes que el pico de las aves, además de una función alimenticia, puede tener muchas otras funciones, como por ejemplo modular la voz o también la termorregulación o incluso la atracción de otras parejas de su misma especie? Bueno, pues si quieren conocer curiosidades de estas y de otras cuestiones relacionadas con los picos, quédense los próximos minutos en esta sintonía porque vamos a descubrir singularidades de los picos con los amigos de la Asociación Iberozoa. Hoy vamos a hablar con Rosa González, que es miembro de esta asociación. Rosa González, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Muy bien, hoy vengo a hablarte de los picos de las aves, como bien has dicho, ya que no solo hay tipos de picos de comer, de alimentarse. Los que has dicho, por ejemplo, son una de las formas que tiene el pico de ser diferente, con distintas presiones selectivas del entorno. Si hablamos de los picos, es en realidad una parte dura que existe en la boca de muchos animales, principalmente de las aves, pero también de mamíferos, como es el ornitorrinco o incluso reptiles como la tortuga. Aunque las aves son las que lo tienen más desarrollado. Es realmente un conjunto de huesos que en la evolución se han ido juntando y ha creado una capa superficial, córnea, dura, que le sirve como de muchas facilidades. Y todas las también tiene diferentes colores. Decía que todas las aves tienen pico. Sí, todas las aves tienen pico, de una forma distinta, con una dureza distinta, más o menos grande, pero todas tienen. Bueno, ¿y de qué está formado este pico? Exactamente, tú has hablado de huesos, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué materia es? El material que vemos exteriormente es queratina, es un material córneo que es el mismo que tenemos en las uñas, en el pelo y en otras partes que nos recubren. Vale, y bueno, hablando de picos, podemos encontrar, como tú decías, diferentes funciones, pero me gustaría antes preguntarte por el color de los picos, porque los vemos de muy diferentes colores a veces. Claro, podemos verlo a veces de color negro, de colores tropicales como verdes, naranjas, azules. Todos esos colores vienen de proteínas, que sobre todo son carotenoides, y los adquieren sobre todo por la dieta, lo que consumen. Y también no solo de lo que consumen, sino lo que se genera propiamente en el cuerpo a partir de hormonas. Sobre todo cuando es época de celo, que quieren, como bien has dicho anteriormente, atraer pareja. Es decir, que ellos mismos, los animales, pueden cambiar el color del pico dependiendo de sus intenciones sexuales, ¿no? Cuando quieren atraer a otro miembro de la especie. Se ponen guapos, como nosotros lo diríamos. Bueno, sí, no hay mucha diferencia entre algunos hombres y algunas mujeres, ¿no? Cuando vamos a ligar. Bueno, hablemos de las formas de los picos porque también hay mucha diversidad. Cualquiera que haya abierto un libro de naturaleza, ¿no? De aves, puede ver que hay mucha diversidad en cuanto a picos, formas, colores. Efectivamente. Bueno, primero quería decirte que estos picos aparecieron hace muchísimos años. O sea, los fósiles más antiguos que se tienen son de hace unos 90 millones de años, más o menos, y fue gracias a un ave marina que encontraron que tenía un pico córneo, como lo podemos ver hoy en día, pero que tenía dientes. Y se ha visto que esos dientes posteriormente se han perdido, así que la forma que tenemos actualmente del pico no es realmente la que era más o menos original. Luego estos dientes se perdieron probablemente por procesos de acortar tiempo de producción, que no le servían tanto como a lo mejor podía servirle en ese momento y los quitaron del medio. Y también por adaptación a los alimentos. Pues qué curioso, no sabía yo que los tatarabuelos de las aves, aquellos que vivieron en la prehistoria, tenían pico, pero además dientes, ¿no? Con lo cual, bueno, eso debía ser una cosa tremenda. Desde luego, doblemente afilado. Entonces, bueno, sí, cuéntame. Nada, hablando de los tipos de dientes, o sea, de picos que hemos hablado, te he dicho que había muchas presiones selectivas, ¿no? Que, por ejemplo, estaba el alimento que hacía que se formaran unos picos u otros según lo que fuera a comer. También la atracción de pareja, ya que la otra pareja podía más o menos elegir qué características le gustaban más o menos en el pico de su pareja. Entonces, incluso ha habido diferentes formas de pico según lo que la otra pareja le gustaba o no. Había pájaros que el macho tenía el pico corto y en la hembra tenía el pico largo. Y eso era muchas veces por selección sexual.
Con lo cual eso también puede facilitar un poco a los interesados por las aves saber exactamente cuando están viendo un pájaro, en el caso de que haya un dimorfismo, ¿no? Bueno, pues si están viendo una hembra o un macho, ¿no? Eso facilita un poco. Desde luego. Lo que investigarlo. pasa es que muchas de estas aves han desaparecido de la faz de la Tierra, entonces ya eso ya no es un carácter tan habitual en las aves de hoy en día. Entiendo. Bueno, y en cuanto a los diferentes tipos de picos, ¿no? Dependiendo, hablabas tú antes que dependen, por ejemplo, la forma de lo que se alimenten, por ejemplo. Efectivamente, podemos encontrar picos como el pico carnívoro, raptor, que tienen distintos tipos, no solo de lo que consume, sino cómo lo consume. Tenemos, por ejemplo, el típico pico de águila, que tiene una forma curvada y acaba en un gancho curvo y con filo. Sirve para, obviamente, desgarrar carne. También están los tipos de pico que sirven para comer grano. Los típicos de los jilgueros, verderones, que en este caso es un tipo conirrostro, porque tiene un pico cónico y con punta fuerte para poder partir las semillas. Luego tenemos picos para comer fruta, como el pico frugívoro, que es, por ejemplo, muy típico de las citácidas, de los loros y tal, que tiene un tipo que se llama citacoideo, que es muy fuerte, que tiene unas piezas móviles y pueden extraer también la carne de las frutas. Tenemos también el pico insectívoro, que es un pico muy típico, porque muchas de las aves que existen, por ejemplo, aquí en Europa, se alimentan de insectos. Y tenemos tipos de pico que son muy chiquititos, como por ejemplo el de las golondrinas o los rencejos, que van volando y capturan el alimento, los insectos, al aire, al vuelo. Entonces, aparentemente es un pico pequeño, pero se abre muy grande como si fuera una ballena. Y luego tenemos un típico pico muy fino, que es para capturar muy precisamente los insectos. Muy largo, muy fino, y como por ejemplo se daría en el abejaruco o en el pájaro carpintero. Ajá. También tenemos picos limícolas. ¿Qué es esto? Esos son complicados, la verdad, porque son muchas variedades. Los picos limícolas están sobre todo en aves que están cerca de lugares acuáticos y que meten el pico buscando invertebrados en el barro. Entonces, según donde vaya metiendo el pico, lo tiene curvado para arriba, curvado para abajo, más largo, más corto, y suelen ser muy finos y eso, largos, pero con diferentes medidas. Sobre todo también es un tejido muy sensible. Aunque parezca duro, es muy flexible. Además tiene muchísimas neuronas. Es la parte con casi más neuronas que tiene en el cuerpo para sentir mucho los animales que está buscando y dónde va metiendo el pico. Imagínate que se pega con una roca. Bueno, en el caso de que las aves, bueno, pues se alimenten de peces, bueno, pues también tienen unos picos un poco diferentes, ¿no? Al de otras especies. Efectivamente, los picos piscívoros, que son tipo laroideo, como el de las gaviotas que vemos típicamente, o aves que son más marinas como los albatros o las pardelas, que suelen tener también un pico largo y acabado en un gancho, en una punta curvada para que no se les escape lo que han cogido. A veces incluso tienen una pequeña serración muy pequeña que es casi inapreciable a la vista. Bueno, háblame del pico tijera, que este tiene un pico muy peculiar. Ese es como un asterisco dentro de los picos piscívoros, ya que es un ave que existe en Sudamérica y que suele ir volando a ras de agua muy cerca de la superficie, de modo que el pico lo tiene introducido dentro del agua, pero es un pico raro porque la mandíbula de abajo es más larga que la de arriba, entonces es la que va metiendo debajo, va cortando el agua y va intentando encontrar un pez con el que chocarse y poder agarrarlo. Qué curioso, ¿no? Lo que hace este animal para poder cazar, ¿no? Y además, bueno, cómo ha evolucionado esa forma de cazar a cómo debe tener el pico, porque claro, todo esto también tiene que ver con la evolución de la propia especie. Efectivamente, según lo que vaya comiendo o no, se va adaptando y va mejorando todas esas pequeñas adaptaciones que se van dando en los picos. Igualmente, un caso muy excepcional son los picos de néctar, que según vaya siendo de alimentación de unas flores más con unas flores más anchas, más largas, que tenga que necesitar un pico más largo, ¿no? Va adaptando la longitud de ese pico. Pueden ser, por ejemplo, los colibríes, que tienen un pico muy largo, una lengua muy larga, y meten el pico hasta el fondo de la flor cuando son muy, muy largas y tienen mucha profundidad, o pueden ser nectarívoros, incluso hay algunos loros que son nectarívoros y no necesitan un pico tan largo, simplemente superficial.
Bueno, y luego estarían los picos generalistas, que son, digamos, los más comunes, los que tienen, me imagino, los que no se diferencian mucho de los otros. Sí, es verdad que son unas características muy generales. Lo que pasa es que muchos se podrían clasificar también en otros tipos, pero como la dieta en sí es muy general, aunque superficialmente podrían ser más tipo como granívoro, pero su dieta es muy variada. Por ejemplo, en gallinas y cuervos tienen un pico corvuno o gallináceo y consumen muchas semillas, pero también son capaces de consumir restos de cualquier tipo, de frutos, de carne y de insectos. Bueno, Rosa, yo viendo la documentación que nos habéis pasado para preparar esta sección, quería preguntarte por los tucanes, que creo que también, lo hemos hablado antes, al inicio de la conversación, que también los picos pueden termorregular, digamos, la temperatura del propio animal. Sí, efectivamente, es un pico que está hueco por dentro, entonces muchas veces a la hora de exponer el pico, la radiación que llega, el pico está más o menos frío y puede, gracias a su superficie y al aire que está dentro, adquirir esa radiación de forma más fácil y poder tener una reserva de aire caliente. Bueno, pues qué interesante todo lo que nos has contado, ¿no? Y que además nos permita en un momento dado decir, venga, ahora que tengo unos días libres, a lo mejor en Navidades y tal, aquellos que tengan esa suerte, bueno, pues puede darnos una idea para, bueno, pues investigar, ¿no? Buscar algún libro, el seguir vuestra página web, ¿no? Y demás. Bueno, pues Rosa González, recordamos, miembro de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por contarnos todas estas curiosidades sobre los tipos de picos de las aves y sus múltiples funciones. Gracias. A ti. Buenas. Felices fiestas. Hasta luego.